buenas tardes a todos nuestros amigos oyentes del distrito de Chancay, el distrito de Aucayama y toda nuestra provincia Huaral. Bienvenidos a una nueva edición de Líder Noticias correspondiente a hoy jueves 3 de octubre del 2019, año de la lucha contra la corrupción y la impunidad. Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad. Iniciamos el programa hoy comentándoles, hemos estado en Aucayama, un hermoso sol, acá hace un poco de frío, pero tenemos ya los nombres de los nuevos ministros de Estado. Han juramentado hace algunos minutos los ministros de Estado y vamos a conversar no solamente sobre eso, sino también sobre la coyuntura política actual con el profesor y analista político Ángel Cayetano López, a quien les dejamos los micrófonos para su saludo. Profesor, muy buenas tardes, gracias por estar aquí en Líder Noticias. Muy buenas tardes, Gina. Agradezco la invitación a Líder Noticias y estamos para conversar sobre la realidad política del país. Estos últimos momentos ha estado caldeada, como se dice, y bueno, estamos aquí para conversar, ¿no? Efectivamente, ¿no? Pero antes de iniciar el diálogo, les damos los nombres de los ministros. Relaciones Exteriores, Gonzalo Meza Cuadra. Él venía desempeñándose como embajador del Perú en la ONU. Reemplaza a Néstor Popolicio. Walter Martos Ruiz, ministro de Defensa. María Antonieta Alba, la que se voceaba como ministra de Economía y Finanzas, toma la posta de Carlos Oliva, quien renunció poco después de la disolución del Congreso. Carlos Morán juró como ministro del Interior, venía desempeñándose desde octubre del año pasado. Es uno de los ministros ratificados. Ana Treyes Revilla, ministra de Justicia. Flor Pablo jura nuevamente como ministra de Educación. Zulema Tomás repite como ministra de Salud, efectivamente. Jorge Montenegro, ministro de Agricultura y Riego, reemplaza a Fabiola Muñoz. Silvia Cáceres vuelve a jurar como ministra de Trabajo y Promoción del Empleo. Y tenemos acá Jorge Meléndez, ex congresista de Peruanos por el Cambio, jura nuevamente como ministro de Desarrollo e Inclusión Social, en reemplazo de Paola Bustamante. Ya había ocupado el cargo entre enero y abril del 2018. Francisco Petrosi, el tenor, ex congresista de Fuerza Popular, jura como nuevo ministro de Cultura. Fabiola Muñoz vuelve a ser ministra del Ambiente. La ex congresista Gloria Montenegro es ratificada como ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Rodolfo Yáñez es el nuevo ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Juró el cargo que previamente fue Miguel Estrada. Edmer Trujillo jura por segunda vez como ministro de Transportes y Comunicaciones. Él fue ministro en el tiempo de PPK. Y ahora nuevamente lo ponen como ministro de Transporte. Por cierto, él era cuestionadísimo en el tiempo que estaba como ministro de Vivienda, estuvo también como en Sedapal también estuvo, ¿no? Juan Carlos Lu jura como ministro de Energía y Minas. Edgar Vázquez jura como ante el presidente como ministro de Comercio Exterior y Turismo. Edgar Vázquez, no lo conocemos. Rocío Barrios jura nuevamente su cargo de ministra de la Producción. El puesto es suyo desde marzo de este año. Profesor Ángel Cayetano, han pasado tantas cosas tan rápido en las últimas horas. ¿Cuál es su percepción como ciudadano peruano? Bueno, en primer lugar, la noticia palpitante es la disolución del Congreso o el cierre del Congreso. Creo que la mayoría de peruanos estamos de acuerdo con esta decisión del presidente Vizcarra. Este problema ya se venía a venir porque desde que el presidente Vizcarra lanzó su proyecto de lucha contra la corrupción, ya empezaron los enfrentamientos, la confrontación entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Eso quiere decir que no había un diálogo, no había consenso sobre el desarrollo y la problemática del país, ¿no? Entonces siempre había puyazos, oposiciones, ¿no? Incluso hasta traición. Yo creo que al grupo político de Fuerza Popular, que es la mayoría en el Congreso, que era, digamos, porque ya está disuelto, no le venía bien que el presidente Vizcarra haga ese proyecto de lucha contra la corrupción. ¿Por qué? Porque ellos estaban implicados, ellos iban a resultar afectados porque
se pedía pues contra las reformas sociales, contra la inmunidad, todos estos problemas que chocaban contra los intereses del poder político que estaba gobernando prácticamente el país, que estaba encabezado por Keiko, ¿no? Sofía. Pero todos los proyectos de ley, por ejemplo, el proyecto para el adelanto de las elecciones, bueno, el Congreso lo tiró al tacho porque no les convenía. Ellos querían seguir beneficiándose de esas gangas, de esos beneficios que tienen en el Congreso, ¿no? Donde ganan tanto dinero, tienen buenos beneficios, bonificaciones para Navidad, escolaridad, sueldazos que, digamos, creo que llegan a 35.000 soles, mientras que un peruano… ¿Se puede bajar ese sueldo? Yo creo que eso está aprobado por el Congreso, ¿no? Bueno, el sueldo oficialmente creo que es 14.000, 15.000 soles. Pero igual 14.000 es muchísimo. Es muchísimo, dinero. claro, comparando con los ingresos de todos los peruanos, ¿no? Claro. Pero aparte de esos 15.000, ellos tienen una serie de beneficios, tienen pagos asesores, exacto, ¿no? Y son los más beneficiados, o sea, que están felices ahí dentro del Congreso. ¿Y qué hacen? Duermen, hacen proyectos de ley que no son beneficiosos para el país. ¿Por qué? Porque la pobreza sigue en el país. Los hospitales, ¿qué pasa con los hospitales? No tienen lo necesario, lo fundamental, hay siempre colas, no hay medicinas, ¿no? Últimamente se han producido las muertes en… ¿Usted cree que si se pone, por ejemplo, el sueldo del congresista en un sueldo mínimo, van a estar peleándose así como se da, por ejemplo, las campañas electorales que ya vamos a vivir en las próximas semanas nada más? Yo creo que no sería atractivo ser político congresista, porque ellos van más que todo por el sueldo y por los beneficios que reciben. Aparte de ello, ellos pues tienen inmunidad, ¿no? Exacto. O sea, ellos que son unos corruptos, el Poder Judicial no los puede detener, no los puede juzgar, están libres de polvo y paja, como se dice, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el gran interés. Además, los políticos, yo creo que en el país no hay partidos políticos así definitivos. Son agrupaciones momentáneas, parciales, que, como dice el Poder Judicial, son organizaciones para delinquir, ¿no? No hay partidos políticos. El APRA, por ejemplo, tenía una tradición de cuántos años. Bueno, solo podríamos valorar la actuación de Víctor Raúl Haya de la Torre, que era un hombre con moral, ¿no? Que sirvió al país, pero creo que no cobró un sol. Entonces, ese tipo es un ejemplo. Pero los demás ingresaron pues para transar, para convenir con empresas transnacionales como Odebrecht, ¿no? Para que les caiga la suya, como se dice, ¿no? Para ser negociado a costas del país y de todos los peruanos. Por ejemplo, una obra de Odebrecht que costaba 3.000 millones de dólares, digamos, con la corrupción esta obra llegaba a 7.000 millones. Claro. ¿Y quién pagaba ese producto de masía? Los peruanos con nuestros impuestos. Exactamente. ¿No? Entonces, por eso es que las empresas… Y eso que Odebrecht es solo una empresa. Hay tantas que en el Perú se han corrompido, pues donde está el Club de la Construcción, ¿no? Exacto. Que también ha recibido su parte. Y de la cual luchaba PPK en campaña, pero cuando ingresó al gobierno se olvidó de esa lucha. Claro, entonces todos los políticos, bueno, en realidad pues son grupos de amigos que tienen afinidad con los grupos de poder y entran para defenderlos. ¿Para qué? Para enriquecerse ilícitamente ellos y su familia. El resto no les interesa el país. Dicen de boca, dicen que bueno, para luchar contra la pobreza, pero la pobreza sigue igual, los colegios siguen igual, los hospitales no tienen todos los elementos necesarios para dar una buena atención a salud. Y sigue el país, a pesar que todos los peruanos pagamos puntualmente nuestros impuestos, ¿no? Y los impuestos suben. El IGB, 18%, es el más alto, pero es la ley, tenemos que cumplir, ¿no? Pero, sin embargo, esos impuestos que se recaudan son mal utilizados, ¿no? Claro. En vez de invertir en carreteras, en hospitales, en escuelas, no sabemos qué es lo que pasa. Aparte de ello, se dice que se está luchando contra la corrupción. Se ha embargado, se ha rescatado dinero de los bancos de Suiza, ¿no? de Panamá, pero no sabemos los peruanos qué uso le dan, ¿no? Por ejemplo, se han rescatado millones de dólares de Montesinos, de los corruptos, ¿no? Pero ese dinero, ¿a dónde ha ido a parar?
En ningún momento ha dicho el gobierno, los gobiernos, bueno, este es el dinero que hemos rescatado, recuperado de la corrupción y vamos a construir una escuela o un hospital. No sabemos dónde va, ¿no? Sí, es una situación es un secreto. real, ¿no? Sí. Pero de todas maneras, es, por ejemplo, tanto que se habla pues de la transparencia, ¿no? Por ahí debería comenzarse por informarle a la población, porque no es solamente decir que se ha recuperado cierta cantidad de dinero, ciertos bienes para el Estado, sino que informarse, pues, Claro, qué cosa en todo es lo caso, que sigue, ¿no? sí, Después falta, de esa ¿qué sigue y recuperación. dónde está ese dinero de la recuperación? Pero estoy de acuerdo con Vizcarra, que ha iniciado una campaña de lucha contra la corrupción y lo ha hecho y lo ha logrado, ¿no? Desterrar. Claro, pero él también, o sea, también es una No se joyita, libra, o sea, no se también, libra, seguramente, pero siendo presidente regional en ese entonces de sí. Moquegua, tiene varias denuncias y ahorita está con inmunidad. O sea, así que cuando se termine su gobierno, ahí empezarán a salir recién las Seguramente que investigaciones. si tiene culpa, que la pague, pues, porque, Exacto. bueno, él tiene una serie de empresas También, constructoras, claro, ¿no? usted Sí, recordará que ha hasta hace poco trabajado, nomás sí. se le vinculaba también con Odebrecht. Claro que sí, o sea, nadie se libra. Bueno, ojalá pues que, bueno, eso será ya en las siguientes elecciones, ¿no? El nuevo gobierno, no sabemos quién será porque hay tanto improvisado, no sabemos a quiénes vamos a elegir en el próximo, creo que es el 26 de enero. 26 de enero. Claro, ya está ¿no? definida la Y por un fecha, año. pero por ejemplo, esos cuestionamientos que hay a la labor del actual Congreso, la responsabilidad también es de nuestra parte. Nosotros hemos puesto a esos señores que están ahí, hombres y mujeres que están de congresistas. Claro que sí, es que no hay una educación, digamos, política de la gente, de los nuevos jóvenes, porque ellos, por ejemplo, un candidato habla bonito o una candidata se presenta en la televisión y todos los días nos repiten lo mismo y nos hacen creer su mentira. Y entonces, como el peruano común no sabe, no sabe analizar, ¿no? Un mensaje. Entonces él cree lo que le ofrece el político y ya va a ser, por lo tanto yo voto. Uno vota por simpatía, me cae bien, ¿no? Me parece bueno, pero al final es un lobo, ¿no? Disfrazado de oveja, porque ya tiene intereses ya de por medio. Y de repente ya está auspiciado por una empresa transnacional, porque para ser político hay que tener mucho dinero. ¿No? Exactamente. Una campaña electoral es carísima, carísima. Por más que digan de que tienen una campaña austera o franciscana, eso es mentira. O sea, tú necesitas dinero para todo, para movilizarte de acá a otro distrito, de acá a un pueblo joven. Y te dan, las empresas te dan las camionetas, te dan los megáfonos, te dan. Y eso significa, pues, un gasto. Mire, imagínense para llenar de paneles las carreteras del Perú, los pueblos, los pueblitos pequeños, las regiones. ¿Cuánto cuesta un panel? ¿Y eso quién subvenciona? Tiene que ser una empresa transnacional que comprometa al país, ¿no? Que luego, una vez si gana ese candidato, porque la empresa transnacional que corrompe, se juega varios haces, o sea, a claro. todos los soborna, a todos los candidatos ¿Qué es los como ha soborna. sucedido con Odebrecht? Claro, todos recibieron su parte, ¿no? Keiko, Humala, Ollanta, Flores, Lourdes, Villarán, los todo, apristas. Castañeda, Locio, o sea, todos se han beneficiado, ¿no? Y se presentan como servidores del pueblo. Es una falsedad, una farsa, es un engaño, ¿no? Pero es justo, considera usted, por ejemplo, como profesor, trabajar de lunes a viernes con un sueldo mínimo y ellos trabajando con un buen sueldo te terminan robando al Perú. Yo creo que estos no tienen conciencia, no tienen alma, no tienen valores morales, ¿no? No tienen honradez, no tienen solidaridad. Y encima después las autoridades se van en contra de los maestros cuando hacen huelga y reclaman. Imagínese usted esa situación. Bueno, en el país se produce una serie de injusticias, ¿no? Bueno, la realidad es de que el país está gobernado, digamos, por un 15% de la población del Perú. Son los grupos de poder que manejan las leyes, ahí está el Poder Judicial, y el Congreso. Fijándonos solo en el Perú, porque
todos sabemos de que las políticas de Estado generalmente se manejan desde el extranjero, ¿no? Claro, desde el Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional. Eh, Bueno, lamentablemente pues, los países subdesarrollados somos dependientes política y económicamente. Son dictados, ¿no? Digamos, del más allá y que acá tienen que cumplirse al pie de la letra, ¿no? Lamentablemente porque tenemos una economía endeble y vivimos de las exportaciones. O sea, si el Perú no exporta plata, cobre a la China, la economía va a tambalear, ¿no? Entonces no va a tener ingresos, no va a haber obras. Entonces somos una economía dependiente, ¿no? Y bueno, ese es producto del subdesarrollo. O sea, nosotros no tenemos ni pequeña industria tenemos, ¿no? Simplemente somos importadores de la China, ¿no? Y todos los comerciantes, ¿qué hacen? Ganan al vender, no hay transformación. Entonces, eso es lo que falta. Mientras que otros países que no tienen las riquezas del país fabrican computadoras, autos, y les va bien en su educación, en todo, ¿no? Pero nosotros simplemente, si la mina no funciona, ya vamos a ser pobres, que no vamos a tener ingresos, por lo tanto hay que aceptar a la Sauder para que destruya la ecología de Cocachacra, Claro. del Tambo o de Arequipa, Eso, por ¿no? ejemplo, es una Entonces, injusticia. ¿por qué no tenemos una industria pues, fabricamos computadoras, o armamos carros, fabricamos tractores? ¿Por qué? Si tenemos la materia prima, ¿no? Somos grandes productores de materia prima, pero lamentablemente no tenemos esa industria. O sea, no hay políticas de desarrollo industrial en el país, ¿no? Solamente hay políticas para ser simplemente importadores y consumidores de lo que fabrican otros, ¿no? Estamos beneficiando, al comprar nuestro producto, estamos beneficiando a trabajadores de otras naciones como China, Taiwán, ¿no? Claro, por Claro, eso entonces, es que al final, bueno, siempre se exhorta, ¿no?, a la comunidad o a la población comprarle al vecino que trabaja, que hace sus propios productos, una forma de colaborar con su economía y con la economía del país también. y yo creo que el Perú sí tiene capacidad, güey. ¿Cuántos premios han tenido estudiantes de la Universidad de Ingeniería, de institutos? Son creativos, pero falta el apoyo del Estado, Claro, ¿no? ¿cuántos egresan de la uni, por ejemplo? Ahí nada más. Claro, mire, hay fugas de talentos. Como el país no le da la oportunidad, porque todo es, digamos, tener amigos, amistades en el gobierno, y como a veces un ingeniero que es de la uni no tiene ese contacto, ¿no? Esa relación con los políticos, entonces ¿qué hace? Busca otros horizontes y se va al extranjero y sirve a otro país. Y ahí gana bien y se olvida del país, ¿no? Entonces, yo creo que hay políticas de gobierno, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué hace Estados Unidos? Capta, se llama el cliché de papel. ¿En qué consiste? En captar a todos los intelectuales, los ingenieros, los inventores, no importa que sean alemanes nazis, y los pone, les da todas las oportunidades en los Estados Unidos para que desarrollen todas las invenciones que tienen. Y Estados Unidos se va hacia arriba, y por eso es una potencia. O sea, capta a todo el intelecto. En cambio, en el Perú tenemos buenos intelectuales, ingenieros, inventores, creativos que egresan de las universidades, pero no le damos la oportunidad y estos se van al extranjero y benefician a otro país. Mientras nosotros seguimos mal, atrasados, subdesarrollados. Sí, efectivamente. Estamos conversando con el profesor Ángel Cayetano López, él es analista político, está permanentemente conversando con nosotros respecto a la realidad nacional y esta situación bastante difícil por la que está atravesando nuestro país, esto que se denomina una crisis política, ¿no? Profesor Cayetano, usted ha visto los medios del extranjero, cómo han enfocado esta situación, esta crisis política en el Perú. ¿Qué piensa al respecto? Bueno, creo que los medios extranjeros simplemente han repetido lo que la prensa peruana ha comentado. O sea, bueno, una diferencia de palabras. Por ejemplo, estaba leyendo diarios de Chile, Bio Bio, EMOL, La Nación de Argentina, RT de Rusia,
BBC de Londres, la información era disolución del Congreso. Sí. E incluso ellos también, sin analizar, dijeron, también en primera plana pusieron la juramentación de Mecha Arauz, ¿no? Pero sin el mayor análisis. Para mí, yo antes, cuando lo estaban coronando, a mí me dio risa y vergüenza. ¿Por qué? Porque ese era un acto de traición, ¿no? Así como Judas traicionó a Jesús. Mire, por ejemplo, si Mercedes Arauz era parte del gobierno, parte del equipo, parte de la familia de Vizcarra, ¿no? Tenían que trabajar para desarrollar un objetivo que era el Perú. Pero sin embargo parece que se moría por el poder. Y ha habido una oportunidad de este partido de Fuerza Popular corrupto, que la llamaron, claro. Me parece que no sabe razonar, reflexionar, porque cómo ha caído en ese juego y es una vergüenza. Yo decía, ¿dónde está su palacio de Mecha Arauz? Va a gobernar desde la Cachina, porque no tenía, porque estaba bien sentado Vizcarra en su palacio, ¿no? Pero cayó mal, ha sido un acto, un papelón, como se dice. Exacto, por decirlo menos. Cayó en el ridículo, ¿no? Y ahora, ¿con qué cara va a dar a la peruano, prensa, al pueblo peruano, de haber juramentado? Y no declara a la prensa local, solo a la prensa extranjera. Claro, porque no lo cuestionan. Pero aparte de eso, cuando da su discurso, ese discurso era vacío, no había contenido, ni siquiera Pero se le veía extremadamente nerviosa. Nerviosa, parece que le han preparado lo que va a decir. Sí, exacto. Y jamás dijo que por lo menos va a seguir con la lucha de la corrupción. O sea, eso estaba prohibido para ella, ¿no? Entonces, me parece que el Congreso lo ha utilizado y cayó mal, ha quedado mal frente al país, porque simplemente es una traidora a la causa del gobierno de PPK o de Vizcarra, ¿no? Entonces, así son los peruanos, pues. Traidores, traicioneros, ¿no? Dentro de la familia, dentro de los amigos, dentro del partido político. Y ojalá que este nuevo gabinete tampoco haya traidores, pues, porque a veces por interés así, después están por otro lado con el cuchillo, ¿no? Con la lanza. Sí, son situaciones bastante difíciles, ¿no? Pero ¿cómo se habrá sentido ella también en ese momento, después que ha recapacitado, ¿no? De la situación en la que se ha comprometido? Claro, yo creo que la opinión pública estaba en duda en ese momento, de que cuando el Congreso hace la juramentación a Mecha Arauz, decía, ya, pues, ya lo sacan, ya se irá a Moquegua, a su tierra, a Vizcarra, decía la gente, ¿no? Pero no sabían que la última palabra tiene el diario El Peruano. El diario oficial peruano, en una edición extraordinaria, creo que salió a las 11:30. Sí. Pero ahora no publicó la juramentación, pero sí la disolución. Ha sido tomado El Peruano y los medios del Estado por Vizcarra, ¿no? Pero nosotros también pensamos que el Congreso ha tomado sus redes sociales, porque a través del Twitter del Congreso de la República están con unos adjetivos demasiado agresivos contra el gobierno. Bueno, ellos están resentidos porque le han quitado la mamadera, ¿no? Ellos querían seguir hasta las elecciones del 2021 felices y contentos y como se dice vulgarmente, fregando la paciencia del gobierno, ¿no? Pero les cortó, pues, amparándose en este artículo de la Constitución, ¿no? Creo que es el 105, 106, que tiene la facultad de cerrar el Congreso, ¿no? Cuando no hay cuando hay más de dos situaciones de confianza, ¿no? Entonces, en buena hora, al final ha salido triunfando el pueblo y el presidente Vizcarra, porque sigue en camino la lucha contra la corrupción, ¿no? Bueno, si él está implicado, también que caiga, porque él está encaminando. ¿Sí? Claro. Si él está implicado en algo, que caiga igual. Claro, así que lo juzguen, ¿no? Y que pague. Entonces, sí es una situación, pero lo que se ha venido viendo a partir de cuando toma el cargo como presidente Vizcarra, ha sido una cadena de enfrentamientos, de oposiciones del partido de Fujimori. Y se ha visto tanta protección, ¿no? A la corrupción. Por ejemplo, ha habido tantos casos de congresistas que
que estaban pedidos por la justicia, pero gracias a la inmunidad no han sido juzgados, como Vieira, ¿no? Y una serie por ejemplo, Mamani, que ha sido protegido, ¿no? O sea, todo, claro, usar el Congreso como una cortina de protección contra los hechos negativos que han cometido con los hechos de corrupción, ¿no? Eso es lo que quería seguir manteniendo Fuerza Popular, ¿no? Y no olvidemos que no sabemos qué sorpresa vamos a tener en esta próxima elección del nuevo Congreso, ¿no? Que va a durar un año. ¿Quiénes serán? Porque la Constitución, ¿qué admite? ¿Qué requisitos pide? Simplemente ser ciudadano peruano, que sea mayor de 25 años, creo. Pero no le pide estudios, que tenga un cargo profesional, que tenga una experiencia, nada, ¿no? O sea, cualquier ciudadano que puede ser corrupto, que puede tener un prontuario policial, puede ser congresista, ¿no? Por eso es que actúan así, de esa manera, ¿no? Tal como actuó el Congreso que acaba de fenecer. ¿Alguna opinión sobre los 4 congresistas que teníamos dentro del Parlamento por la región Lima provincia? Bueno, no he escuchado un proyecto a favor de la región. No, como se dice, no se oye padre, porque nunca le han dado, digamos, tribuna, ¿no? Para que digan, la congresista chancayana por la región Lima Provincias presentó un proyecto en beneficio de los chancayanos. No conozco, ¿eh? Ni, no sé, hay otro congresista ¿cómo se llama el de Huacho? Pero Melgar no, tampoco conozco, yo no sé, creo que simplemente se suman a lo que dicen los congresistas que tienen mayor experiencia, no apoyan la decisión. Creo que ellos los utilizan solamente en el momento de la votación, cuando quieren blindar al fiscal de la nación o a un miembro del Tribunal Constitucional, ¿no? Suponemos que no se presentarán, ¿no? Suponemos. Creo que en esta vez no se presentan, pero tienen la oportunidad para el 2021, pero yo creo que la gente ojalá se acuerde para que no vote y que ya se retiren de la política. El profesor Ángel Cayetano tiene que hacer ahí su permanente análisis, ¿no? Para que la gente pueda entender. Creo que hay que recordarles siempre, ¿no? Yo creo que la prensa, las radios tienen un papel importante en hacer la anticampaña, porque ya sabemos cómo actúan, ¿no? Ya sabemos de qué pie cojean. Entonces no creo que el pueblo peruano tiene que volver a equivocarse, ¿no? Para votar por ese tipo, por esa calaña de congresistas que no hacen nada. En el caso de la región Lima, ellos han entrado por la cifra repartidora, profesor, porque no han obtenido la mayoría de votos así de forma individual. Claro, han tenido suerte porque como el partido de Fuerza Popular ha hecho tanta propaganda política que la gente pues se ha sentido atraída, ¿no? Por las mentiras que prometían. Y bueno, han tenido suerte, pero también hayan aportado algún dinero, porque creo que para ser congresista creo que hacen un ranking, ¿quién da más? ¿Quién da más? Claro. Y el que da más lo ponen en el número 1, 2, así sucesivamente. Claro, sin irnos muy lejos, en Chancay, el audio que le han sacado al regidor de Chancay con el ex candidato. Ahí también todo ese tema económico. Sí, ¿cuánto se ha descubierto ahora, no? A través del video, de las grabaciones, de los relojes de tipo Mamani, ¿no? Que todo, ya no hay nada de secreto, y todo se sabe, ¿no? Claro. Pero a pesar de ello, pues Fuerza Popular negaba, ¿no? Eran cínicos, descarados, ¿no? Que ya los rechazaba, toda la población sabía. Pero ellos seguían ahí dictándoles, luchando por el Perú. Ahora hablan de democracia, que se está rompiendo, que lo comparan con Velasco, con Maduro. Con Maduro. Han tenido incluso hay una corriente de opinión que señala que Vizcarra ha sido absorbido por la izquierda en el Perú. ¿Usted considera que es así? No creo, es una farsa. Simplemente la lucha contra la corrupción, creo que siempre estaba Verónica, ¿no? Mendoza, expadre, ¿cómo se llama? De Cajamarquín, Arana. Siempre han tenido
algo de moral y siempre han luchado contra Él es la el que ha corrupción. denunciado a Mercedes Serrano Claro. penalmente, ¿no? Sí, y yo creo que los partidos no tienen que tener color político cuando se trata del bien del país. En este caso, hasta la gente común y corriente estaba a favor de la lucha contra la corrupción, ¿no? Contra la corrupción, que se acabe la corrupción. Entonces, no tiene de malo. ¿Por qué lo van a confundir de que Vizcarra es izquierdista? No, simplemente compartían esa idea de luchar contra la corrupción, ¿no? Claro, y además hay que pedirle a la población, ¿no? Que con pequeñas cosas también se lucha contra la corrupción, ¿no? No pagándole al policía cuando nos pasamos la luz roja, no pidiéndole un favor a un policía porque no hemos cumplido las normas de tránsito o no pasarnos el semáforo, situaciones de ese tipo, pequeñas cosas incluso hasta de nuestro propio hogar, hacen que vayamos sumando en contra de la corrupción. Pues, ¿no? Claro, por ejemplo, cuando un documento no sale rápido, para agilizar una propina para el secretario, para el funcionario, entonces ya se acostumbran, pues, ¿no? Se acostumbran, ¿no? Y entonces también la población también tiene la culpa. Sí, ¿no? Pues, hay que tratar de desterrar todos estos malos defectos. Quizás con las nuevas generaciones, que por ejemplo usted forma generaciones, profesor, en un colegio. Sí, ¿Ha hablado con los alumnos? Pero sobre claro que sí, yo les hice una encuesta sobre ¿qué opinan de la clausura, de la disolución? Que se vayan esas ratas, son unos ladrones, son unos corruptos. Dicen así le decían los los escolares, ¿sí? Así dicen los Qué escolares. Bueno, porque que tengan opinión propia. Pues. Sí, tienen, claro, están al día con la información porque en el área de comunicación siempre les decimos que vean televisión, que lean aunque sea el titular de un periódico, ¿no? Para que sepan algo de la realidad peruana, porque nosotros nos movemos en ese terreno. Y que sí, que todo, pero yo creo que todo el país está de acuerdo, menos los fujimoristas, ¿no? Claro, los apristas. Pero todo el pueblo está feliz y contento, por lo menos ha tenido una alegría esta semana que ya va a terminar, claro. De que los han botado a las ratas. Tranquilidad, ¿no? Una tranquilidad porque ya era escandaloso lo que venían cometiendo, exacto, ¿no? Exacto. Blindando a Inostroza, a los cuellos blancos, que yo les diría cuellos sucios porque son cochinos, pues, con la corrupción, con el pago, con la recepción de dinero de los narcotraficantes, el blindaje de los violadores, o sea, esas leyes. Que los jueces busquen dinero del violador en vez de favorecer a la víctima. O sea, ¿en qué país estamos? Creo que el dinero, pues, donde dinero manda aquí, ¿no? Y como no tienen moral, pues les da igual, ¿no? No hay sentimiento, no hay dolor de la víctima y cobran su dinero, pues. Todo es una estafa, una corrupción. Respecto, por ejemplo, a las empresas de transporte interprovincial, hay empresas que han batido récord en accidentes, sin embargo, no les quitan la licencia. Últimamente, 2 familiares sufrieron un accidente en la empresa Flores, en la Panamericana Sur, kilómetro 505, y es una empresa, Flores, es Moquegua, que yo desde que tengo uso de razón, siempre ha tenido accidentes. Pero sin embargo sigue circulando, sigue creciendo como empresa. O sea, para ellos no hay freno y como apareció esto del SOAT, ya tienen licencia para matar. O sea, uno se embarca sano y salvo, pero no sabe si va a llegar al destino vivo. Exacto. Eso pasa no solamente con la empresa Flores, sino con muchas empresas que van hacia el norte, hacia el sur y por todas las carreteras. A diario tenemos que estar lamentando víctimas. Yo no sé qué pasa con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, las autoridades, la policía de tránsito. Bueno, ese es un caos, un desorden, ¿no? Efectivamente. Profesor Ángel Cayetano, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy aquí en Líder Noticias. Nos interesa mucho su opinión respecto a estos casos de corrupción, a estos temas políticos que realmente no hay ningún peruano en estos días que no hable de estos temas, así es que nos interesa mucho escucharlo respecto a estas situaciones tan difíciles y cambiantes que hemos vivido en las últimas horas. Profesor Ángel Cayetano López, por favor, su despedida, quizás algún mensaje que nos quiera dejar después de todo lo que hemos conversado. Bueno, primeramente agradecer tu invitación a Líder Noticias y a ti, Jean, especialmente, y que bueno, que los peruanos tengamos paciencia, pero en estas próximas elecciones legislativas vamos a elegir
a un Congreso nuevo para un año. Por favor, elíjanlo. Por favor, hay que saber elegir y hay que analizar lo que ofrecen, ¿no? No nos basemos en la bonita cara, en la bonita presentación, el buen peinado o la vestimenta, y ni las bonitas palabras, sino analicemos a conciencia qué nos ofrece para el bien del país, ¿no? Y hay que tener en cuenta, ¿no? Para castigarlo si es que en otra oportunidad se presenta, si es que nos ha fallado, ¿no? Efectivamente. Entonces, yo creo que debemos leer siempre los periódicos, pero no solamente un periódico, sino por lo menos comparar dos noticias para saber quién dice la verdad, porque los periódicos, las radios, la prensa también nos miente, porque tienen intereses también, ¿no? Entonces, así que atención peruanos, hay que ver las cosas con seriedad y no nos dejemos engañar. Gracias, oyentes de Chancay, hasta otra ocasión. Muchísimas gracias. En Líder Noticias hemos conversado con el profesor y analista político Ángel Cayetano López. Adelante, estudios.